Buenos días, queridas, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran en nuestro compañerismo de restauración de los días viernes? Continuamos con nuestro estudio de curso de los principios de cómo ser bendecida. Esta semana nos toca el principio 10, que se denomina nombrarlas una por una. Y bueno, creo que espero que les haya pasado lo mismo que a mí al leer esta lección, que trae mucha información y tuve que refrescar mucho mi memoria, recordando todas las cosas que el Señor ha hecho en todos los ámbitos que nombraba esta elección. Recordé muchas cosas también que me sirven actualmente para mi proceso actual. Pero bueno, vamos a empezar a compartirlo. Eh, Creo que lo primero que recordé fue la importancia de mantener nuestra mente limpia, nuestro corazón limpio. Me recordó el Señor este versículo que está en Mateo 6 del 22 al 23, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y recordé al inicio de mi viaje, de conocer al Señor, realmente conocerlo, comprendí que es muy importante lo que recomienda el ministerio, de mantenerse sola, de mantenerse apartada, de cuidar lo que vemos, lo que oímos, no solo en la situación que estamos enfrentando, no, sino en todo sentido. Y actualmente tenemos esa disposición de que podemos escuchar la televisión, las redes sociales, ¿no? Pero también viene de la conversación de las personas. Y creo que uno de los principios más importantes que al menos yo tuve la bendición de vivir y fue de mucha ayuda para mí en aquel momento para quitarme, filtrarme, limpiarme de ideas del mundo y empezar a beber, a comer de la palabra de Dios para poder llenarme y tenerla presente y como dice su palabra, meditarla en todo momento. Y fue muy importante para mí tener ese tiempo. El Señor en lo personal a mí me dio ese espacio para poder tener ese tiempo a solas con el Señor. Durante ese tiempo fui apartada de familia, fui apartada de vivir sola, sola con mi hija, fui apartada de familia. El Señor me apartó incluso del trabajo físico fuera de mi hogar. Y fue un tiempo donde yo pude eh, dedicarme al Señor completamente, dedicarme a entender su palabra, porque para mí ese tiempo fue un primer acercamiento real para conocer al Señor y para conocer su palabra. Y como les digo, para limpiarme de muchas cosas que a veces en nuestra crianza está arraigado. Es algo que realmente nos forma, nos afecta, nos moldea. Y así es como muchas veces eh, aplicamos la vida. Nuestras actitudes se desarrollan conforme a lo que nosotras, en nuestra mente ha comido o de lo que se ha nutrido durante todo el tiempo, ¿no? También el Señor me trajo a memoria mientras estudiaba la lección la autocompasión, que es igual al orgullo. Y me trajo a memoria este versículo que está en Proverbios 16, versículo 18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y cuán cierta es. Recuerdo que y una de las razones por las que le agradezco tanto al Señor el que me haya apartado es de que amigos, familiares, en ese tiempo mi mamá, eh, siempre alimentaban esa carne de que yo no merecía lo que me estaba pasando. Y para mí fue muy difícil entender de que el Señor, con su entrega, era más que suficiente todo lo que yo ni siquiera merecía, ¿no? De recibir. Y en el mundo nos alimentan tanto con ese sentimiento de pobrecita, ¿no? Pobrecita no se merece lo que está pasando. Pobrecita, em, qué pena, ¿no? Le están haciendo lo peor, ¿no? Y, y fue para mí bastante difícil, muy difícil. Hasta el día de hoy es algo que el Señor constantemente me trae a memoria porque suelo caer.
en esa tentación, de sentir de que hay ciertas cosas que suceden en mi vida y que yo no me lo merezco. Y ahí estoy con ese sentimiento de autocompasión, alimentándolo, alimentándolo y alimentándolo. Con los años se me ha hecho mucho más fácil identificarlo, eh, ver cuando estoy en esa situación y poder sacudirme rápidamente y correr al Señor para que Él trabaje en esa área. Pero sí es importantísimo que nosotros aprendamos a reconocer lo personal a mí en mi viaje. Como el Señor me conoce a mí, Él me ha llevado a recorrer, siempre que me veo en esa situación, a recorrer el camino del perdón nuevamente. Si tengo que perdonar, hay que perdonar, pero por sobre todo, recordar que Él primero me perdonó a mí y como dice su palabra, Él coge mis pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, para mí es mi versículo de escudo en esas situaciones para poder yo reunificarme nuevamente con ese pensamiento del Señor, para poder blindarme de esa parte de mi vida que como les reitero, les confieso, es algo en lo que yo soy propensa a caer en ciertas etapas de mi vida, ¿no? Em, bueno, otra parte que también habla la lección porque está bastante llena de bastante sabiduría. El Señor trajo a memoria también algo sobre la convivencia, ¿no? Eh, para mí, mientras traía memoria de todo lo que yo leía con esta lección, trajo herramientas muy bonitas para mi vida actual, de cómo el Señor me mandó a combatir ciertas cosas y que hoy por hoy, que ya no vivo sola, que vivo con mi papá, y me trajo a memoria muchas cosas. Una de esas es el versículo que nos recuerda en la lección y nos habla de que combatamos el mal con bien y demos algo bueno a cambio. Eso no lo recordaba y me lo trajo a memoria hoy por hoy. ¿Por qué? Porque en la actualidad para mí es muy difícil a veces convivir con mi papá porque, bueno, es una temática totalmente diferente, ¿no? Nosotros a nuestros padres no los podemos corregir. Es lo primero que el Señor me ha mostrado. Nosotros a nuestros padres no podemos corregirlos porque ellos están en un nivel diferente, pero sí hay cosas que el Señor me trajo a memoria y que puedo yo agarrar y reforzar ahora en esta etapa que estoy viviendo. Eh, Mientras estuve casada, este fue un principio que me ayudó muchísimo eh, a, a calmar las cosas, a no incendiar la llama, a no meterle más leña al fuego, ¿no? El de apartarme y decir, es ponerme de acuerdo y hacer algo bueno. Y Y a pesar de que quizás sí se calmaban las cosas y quizás la situación no haya cambiado por completo, el hecho de ser obediente al Señor te da una fuerza que no se puede explicar, o sea, una tranquilidad, el hecho de saber de que pudiste vencer esa parte tan difícil que es de estar de acuerdo y de continuar, es algo que también nos alienta a nosotros a continuar en en ese caminar con el Señor y entender que verdaderamente Él está. Ese tipo de pruebas me enseñaron a mí a entender que el Señor está en todo momento y que mientras nosotros apliquemos la palabra que Él ya nos ha dado, simplemente las cosas van a ser mejor y nuestro corazón va a encontrar esa paz que tanto necesita para poder aplicar los principios a futuro. Em, mm, lo siguiente que me recordó es el pecado en el campamento de Ai. Y mientras hablaba con el Señor, esta parte tan importante, porque en realidad cuando hay un pecado en el campamento, cuando hay un pecado en nuestro corazón, cuando hay un pecado en nuestra casa, las bendiciones simplemente disminuyen. No es algo que podamos ver
es como que se ve un esfuerzo totalmente mermado, un caminar que uno se da cuenta que algo está pasando. Recuerdo que hace muchos, muchos años el Señor me enseñó este principio y fue en aquel momento estaba casada y mi esposo en ese tiempo, por ejemplo, le gustaba tener la casa arreglada y yo toda la vida he tenido un problema muy grande con el orden. Hoy lo reconozco y siempre para el orden o cuando siento que estoy fallando en el orden, yo tengo que correr al Señor y que Él me guíe cómo hacerlo. Por ejemplo, he experimentado que algunas veces he tenido que hacer listas, calendario, eh, alarmas, o sea, son cosas que tengo que ponerme realmente a trabajar porque es algo que a mí me cuesta un montón. Y recuerdo que a veces cuando las cosas se ponían muy fuertes, yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Y él me recordaba este pasaje del pecado en el campamento y yo le decía, ¿cuál es el pecado? Y él me revelaba, de verdad, mi ay en ese momento era que simplemente no estaba haciendo las cosas como se me había dicho que tenía que hacer. Entonces, eh, es un aprender, ¿verdad? Es un aprender de que el Señor siempre está dispuesto a mostrarnos, incluso nos acompaña en el camino y Él nos muestra qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y qué debemos cambiar. Otra cosa que quería compartirles en este ámbito especialmente y que a mí me costó muchos años entenderlo, eh, quizás también por la educación que a veces hemos tenido, es el hecho de que cuando el Señor me mostraba algo que yo estaba haciendo mal, me venía un sentimiento de tristeza, pero más allá de lo que dice la palabra. Si es bueno mantener o presentar ese tipo de tristeza para que el Señor trabaje en nosotros, a mí la tristeza en lo personal me daba mucha vergüenza y me apartaba. Me sentía tal cual Adán y Eva en el jardín del Edén después de comer el fruto que el Señor había prohibido. Entonces me sentía con esa suciedad tan grande en mí que no me permitía estar en la presencia del Señor y continuar, ¿no? O sea, a mí ese pecado me azotaba y me dejaba tirada, o sea, cuando el Señor me lo mostraba. Y poco a poco, incluso el despertar esos sentimientos tan feos, permitieron que el Señor me mostrara que si Él me lo decía no era para castigarme o para em, decirme lo feo que me estaba comportando, sí, pero no en el sentido de hacerme sentir mal, sino en su deseo de querer salvarme de ahí, de querer sacarme de ahí, de mostrarme que somos un equipo y de que Él me está mostrando eso es porque Él desea hacer otras cosas, ¿no? Conmigo. Y eso quería compartirles porque para mí fue durante los primeros años algo muy difícil de desarrollar esa confianza, ese no sentir de que cuando él me mostraba algo en lo que estaba fallando, no sentir que era una condenación perpetua, porque así lo sentía. Eh, Sentía algo muy feo que no me dejaba avanzar y es algo que quería compartirles con ustedes para que tampoco se dejen anclar a ese sentimiento negativo, sino poder abrazarlo en el momento de que nos permite cultivar un sentido de arrepentimiento y de necesidad de cambio y luego soltarlo para hacer lo que el Señor nos está pidiendo hacer para lograr ese cambio en ese aspecto, ¿no? Entonces, bellas, para mí esta lección en la actualidad ha sido mucho recordar y como dice su nombre, ¿no? Nómbralas una por una. El Señor me ha dado muchas herramientas y ejemplos al recordar todo lo que Él ha hecho y que hay muchas cosas que puedo aplicar actualmente en mi día a día, en mi proceso actual. Entonces, ella, quiero darles el espacio a ustedes para que continúen y puedan compartir también esa riqueza que el Señor les ha mostrado a ustedes también. Le voy a dar el paso, permítanme ver quién pueden compartir. Liz está oyente, Aurora oyente. A ver, creo que Karina, Karina, ¿tú puedes compartir? Hola, buenos días. Sí, estaba escuchándote. Gracias por compartir lo que tú aprendiste. Esa lección a mí me habló increíblemente
Yo ya la había leído mucho antes, pero no la había estudiado y ahora la estudié. Yo tengo un testimonio muy fuerte de esa lección porque les voy a contar que hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, el Señor a mí me había dicho, mi amado me había dicho que Él quería que yo me olvidara un poco de las redes sociales y yo estaba siendo como desobediente. Entonces yo, ay, no, yo quería hacer como mi voluntad sobre su voluntad. Y yo le dije, bueno, sí, voy a hacerte caso, pero a medias. Entonces eliminé Facebook primero. Lo eliminé totalmente de mi celular y no tenía contacto. Y bueno, señor, ya no tengo Facebook, pero no dejaba de ver TikTok. Me encantaba ver TikTok. Y yo decía, solo voy a ver 5 minutos. Y esos 5 minutos se convertían en media hora, 40 minutos. Y entonces me volvió a llamar la atención y me dijo de que por favor dejara de distraerme. Él me decía que no me quería distraída, que me quería concentrada. Y yo estaba luchando con esa situación. No soy mucho de ver televisión, o sea, el televisor sí me gusta, pero no es problema para mí. Pero las redes sí, no lo voy a confesar, eso me estaba distrayendo. Y entonces él me volvió a llamar la atención y me volvió a decir que dejara de usar TikTok porque resulta que yo pues estaba leyendo la palabra, o sea, las oraciones, pero había momentos en mi vida cuando miraba esa red que como que me perdía un poco, como que ponía lo que el Señor me decía a mí a través de su palabra, lo ponía me ponía como a decirle, no, pero es que en el video que vi hoy dice otra cosa. Por ejemplo, perdona a los demás. En el video me decía, no, pero ¿por qué perdonas? Tú tienes derecho a vengarte. Entonces había un conflicto interno en mi mente con lo que yo leía, que sabía que era lo correcto, y con lo que miraba. Y entonces él volvió a llamar mi atención. Y hasta que un día yo dije, bueno, yo me arrodillé en mi lugar de oración, mi lugar secreto, y yo le dije, hoy es el día en que te entrego todo. Ya no quiero más de esta situación en la que yo estoy queriendo hacer mi voluntad y diciéndote a ti lo que tienes que hacer conmigo. Llegó el momento de rendirme, entonces me rendí ante él y le dije que renunciaba al TikTok, que era lo que me estaba como en conflicto con las enseñanzas que él me daba. Y como dice al final de la lectura, ese era el pecado que había en mi campamento, porque no lo dejaba totalmente. Dije yo, bueno, ya no tengo Facebook, no hay problema, pero seguía viendo TikTok. Entonces, realmente yo quiero decirles de que cuando yo solté totalmente el control de esta situación, todo comenzó a cambiar, porque comencé a centrarme más en él y comencé a llenarme más de él. Comencé a pensar, por ejemplo, en lugar de estar viendo TikTok, llego a mi casa, saco el libro de Una mujer sabia y comienzo a leer partes del libro. Y entonces en la mañana hago mi devocional. Durante el día estoy también leyendo, alabando al Señor, recordando todo lo bueno que Él ha sido. Y me pongo en la noche que llego a casa, en lugar de ver TikTok, que era lo que hacía, abro el libro y me pongo a leer el libro. Leo la palabra antes de acostarme y me concentro más en él. Y he visto su mano poderosa en el que yo estoy concentrada en lo que Él quiere decirme. Le estoy escuchando más, estoy más en comunión con el Espíritu y ahora entiendo el por qué Él me quería concentrada, porque Él me decía, quiero que te concentres. Y yo no quería obedecer, lo reconozco y ya le pedí perdón a Él por eso, porque yo quería estar de necia. Pero Él me decía, tienes que obedecerme, no a medias, sino completamente. A mí me pasaba lo que le pasó al rey Saúl cuando le dijeron de que no tomara el botín y él desobedeció y lo tomó. O sea, él no fue obediente y eso estaba haciendo yo. Y desde que me rendí a él, mi voluntad, mi tiempo completamente, eh, ha cambiado todo. Bueno, fue increíble cómo todo se redireccionó, como en un GPS cuando nos perdemos. Yo siento que nos perdemos y damos vueltas, o como le pasó al pueblo de Israel. Y Él me redireccionó a donde Él me quiere llevar y me está mostrando el camino por el que Él quiere que yo vaya. Y ya me lo había dicho hace mucho, cuando leí el libro de Salmos, cuando Él me dijo, yo te mostraré el camino y te diré por dónde vas a ir. Pero yo me oponía, yo quería aconsejarlo. Yo le decía, no, ahorita no, todavía
no es tiempo. Y la verdad, en este viaje no sabemos cuánto tiempo tenemos, así que tenemos que aprovechar al máximo todo el tiempo que Él nos está ofreciendo para deleitarnos en Él. Y eso es lo que yo leía mucho esa escritura y no entendía. Ahora yo la entiendo. Ahora yo me deleito en su palabra. Ahora yo comprendo el por qué necesito leer la palabra, no solo en la mañana, de día y de noche y todo el día. Que mi vida se dirija, se centre en la palabra. Entonces, para mí esa lección me recordó lo que yo no quería hacer y cómo Él, con su amor tan increíble, me dirigió, me guió, me llamó la atención y me dijo, aquí te quiero, solo obedéceme. Y como Él lo sabía hacer, como solo Él lo sabía hacer, con infinito amor. Gracias por dejarme compartir, bellas. Muchas veces. Gracias, Karina, por compartir. Eh, y sabes que trajiste de memoria dos versículos que los voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo es, pero el uno es, medita día y noche en la palabra del Señor. Y el otro que también me trajo a memoria es que como madres nosotras tenemos que hablarles a nuestros hijos constantemente durante todo el día de la palabra que el Señor nos ha dejado. Y cuánta verdad, como tú dices, el hecho de entender el por qué nos está pidiendo eso. Recuerdo que al inicio, y obviamente el Señor me hizo ayunar en televisor, en aquel tiempo Facebook, una que otra red social también que existía. Pero hay algo que llamó mi atención y es algo que también me di cuenta en estos últimos tiempos, que estuve enferma hace unas semanas atrás. Y me dediqué mucho a ver esto de las redes sociales, a entender, a comprender TikTok sobre todo. Y lo comprendí, lo entendí, porque a veces eh, revisamos nuestros recursos del ministerio y en el tiempo que fueron escritos los recursos, no existían las redes sociales o el alcance de las redes sociales que ahora tienen. Y si bien en el inicio, en el inicio de nuestro viaje, el Señor nos manda apartarnos de amigos, de familiares. ¿Por qué? Porque sus pensamientos pueden también ennublecer el pensamiento que ahorita estamos construyendo con la palabra del Señor. Y vi cuán peligroso es TikTok. Porque TikTok guarda la memoria de los temas que nosotras normalmente vemos o nos quedamos viendo más tiempo y de repente van saliendo temas, ¿no? de lo mismo. Y maravillosamente me di cuenta de que esa es la voz actualmente que nos puede hacer retroceder, que está haciendo el papel que muchas veces, que aunque estemos apartadas en algún momento, está haciendo el papel de aquel familiar que te alimenta la carne, está haciendo el papel de aquel amigo que te dice que no mereces tal cosa, que tú mereces algo mejor y que ahí va alentándote y alimentándote el orgullo. Entonces creo que como nos muestra nuestra amada Karina, que el Señor sabe dónde estamos fallando, ¿no? Y si ella le mostró el TikTok, que es un arma bastante fuerte de parte del enemigo, en el momento en que nosotras deberíamos estar comiendo y alimentándonos de la palabra del Señor, de repente estamos scrolleando y viendo y recibiendo y alimentándonos de tanto consejo negativo. Y ahí es donde vuelvo, ¿no? Al versículo que compartí inicialmente sobre que si nuestro ojo es bueno, todo lo que está en nuestro cuerpo va a ser bueno, pero si nuestro ojo es malo, va a contaminar nuestro cuerpo, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro accionar. Entonces, gracias, Karina, por compartirnos y recordarnos y revelarnos también ese enemigo del cual tenemos que cuidarnos en la actualidad, porque también contamina todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, puede ser contaminado cuando permitimos esa exposición demasiado extensa en esas redes sociales. Gracias, Bella, por compartir. Ruth, bienvenida. No sé si puedas compartir. Hola, bellas. Sí, buenos días. Un abrazo a todas. Les saluda acá Ruth desde Panamá. Perdón, es que me entretuve un ratito entregando algo. Y bueno, sí leí la lección esta mañana cuando venía al trabajo. Me pareció súper, bastante confrontadora, diría yo en algunas
cosas, pero saben, me encanta porque a veces creemos, o bueno, me pasaba a mí antes de iniciar este viaje, en que creía que muchas veces todo era color de rosa y obviamente también pasé por esa etapa de pobrecita, pobre yo, me están haciendo daño, me están lastimando, yo no me merezco esto. También pasé por la etapa en que con la familia más cercana, y es algo bastante interesante y hermoso, Perlita, porque no, nuestros viajes, en lo que he podido observar y en lo que él me ha mostrado, es que son diferentes. No todas pasamos por las mismas etapas o no todas las pasamos a las mismas veces y tenemos diferentes tipos también de escenarios. Y eso es muy bonito porque en mi caso yo era una de las cosas en las cuales me afectaba mucho en sentir que mi situación no tenía solución por cómo se veía mi entorno, pero poco a poco él me fue mostrando que realmente no hay situación difícil para él ni entorno que él no pueda cambiar. Pero también en mi entorno o en parte de mi viaje, pues sí pasé por esa parte de pobrecita, no mereces esto, lo que te están haciendo, reclama, o sea, eran como... Y sabes, hoy no culpo a mi familia cercana en ese aspecto. Al inicio sí me frustraba mucho, pero ahora comprendo que es la manera en que el mundo realmente hoy en día, o es lo que muchas veces he sembrado, ¿verdad? En que debemos defendernos a nosotras mismas y realmente yo normalmente me defendía a mí misma de todo. Y ahora el que él me haya ido enseñando a que no necesito defenderme, que su defensa para mí es suficiente. O sea, son etapas en las que él nos va, ¿verdad? Enseñando. Y, y el salir para mí también de esa etapa no fue muy fácil. Y hubo un momento en que me lo comencé a creer y era como si él me hablaba tiernamente y volvía, tenía que renovar mi mente. Y pienso que por eso es muy importante que nosotros renovemos nuestra mente día tras día, compartiendo un poquito contigo. Y en un momento me sentí como contenta de, ay, que me llamen a compartir, porque lo que dijo Karina realmente llegó a mi corazón y lo que tú mencionaste acerca de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Tal vez para mí no fue tan difícil o el superar esa etapa de tentación como para Karina en cuanto a las redes sociales. Y yo también la cerré de un todo al inicio de mi viaje, unos meses después, cuando leí el libro de Restaure su matrimonio. Y tal vez no me costó mucho, a pesar de que sí las usaba, pero tal vez para mí no era una tentación tan grande, ¿verdad? Como lo dice Karina. Sin embargo, me sentí identificada en esa parte que ustedes dicen porque sí es una batalla que estoy teniendo, que sí, y también he tenido esos momentos en que él amablemente me trata de corregir y llamarme atención, pero a veces nosotras somos como esa ovejita testaruda que quiere ir por el otro lado y que quiere desviarse y él con tanto amor nos sigue llamando. En mi caso a veces es el cansancio. Y a veces cuando llego, creo que una vez lo compartí, estoy muchas veces cansada y de verdad a veces me recuesto un rato, comienzo a orar y me duermo. Es algo terrible. Y él ya me había traído ese mismo versículo que tú mencionaste, pero en Josué 1, en donde dice, cuando me parece que ahí, en esa parte de la palabra, el Señor le da a Josué una promesa de que van a conquistar, pero que no debemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y meditar en su palabra de día y de noche. Y ahora que lo mencionaste, yo quedé como que, wow, Señor, me estás hablando, porque realmente es la etapa en donde en estos momentos estoy. Me ha tocado poner alarmas para pararme en la mañana, porque yo era de las que las apagaba. Y suena un poco chistoso, pero realmente me frustraba. Y aún así es bonito porque Él con tanto amor nos va llamando, ¿verdad?, de regreso a Él. Así que esa parte de la elección me encantó muchísimo y también me encantó la parte en que decía, entrégale todo a Él. Suéltale todo, entrégaselo todo. Y ahorita cuando yo venía, yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando en mis propias fuerzas en querer retener lo que tú con tanto amor te llevaste? Esa parte en mi corazón realmente me llegó, me confrontó y es bonito porque cada día Él nos habla
y nos recuerda que debemos entregarle. Y ahí decía Erin, confía en Él, con Él nada está perdido, Él no va a descuidar eso si se le entregas, pero creo que es momento de en mí personalmente enfocarme en Él, aprovechar este tiempo como Karina lo decía, y realmente hace unos meses una de las palabras que Él me dijo fue, enamórate de mí. Que no mirara lo que tenía al frente, que lo mirara a él. Y ha sido 2 veces que me ha dicho lo mismo. Y ve mi humanidad, a veces le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo que uno se frustra, no? Pero sé que no es algo que pasa de la noche a la mañana. Sé que es un proceso y a veces no nos gusta esperar los tiempos. He sido también de esas, pero es bonito porque me hace entender que lo que él desea es que mi corazón sea completamente suyo y me siento animada. Esta lección me ha dejado animada, escucharlas me ha dejado animada a buscarlo más, a desearlo más y a poder realmente unir mi corazón con él. Así que era lo que quería compartir. Gracias, chicas. Un abrazo. Gracias, Ruth, por compartir. Me trajiste a memoria que el Señor verdaderamente conoce lo que nosotros llamamos en el mundo normalmente el talón de Aquiles, ¿no? Él nos muestra que es el pecado en el campamento. Como Ruth decía, su pecado, su talón de Aquiles es el cansancio, ¿no? El quedarse dormido y todo esto que tiene. Pero el Señor le está dando estrategia. Lo mismo que para mí el desorden es mi talón de Aquiles, mi pecado en el campamento. Él no se ordena, el Señor también me ha dado la estrategia para combatirlo, ¿no? Y así tenemos que preguntarnos constantemente sobre cuál es ese pecado que nos está alejando de ti, el que nos está alejando del propósito hacia donde tú nos quieres ver, porque también es ese punto de traba, ¿no? Entonces, creo que es recordar, es buscar del Señor y también estar dispuesta a que el Señor revele lo feo, revele lo que no quisiéramos ver de nosotras mismas, porque Él quiere transformarnos. Gracias, Ruth, por compartir. Le voy a dar los últimos minutillos a Lisa, que nos escribió que podía compartir un poquito, entonces adelante, Bella, bienvenida. Lisa, ¿puedes compartir? Creo que no. Le voy a dar el espacio entonces a Susan. Bienvenida. ¿Nos puedes compartir? Hola, buenos días, hermanas. Em, gracias, gracias por este espacio. Eh, las estaba escuchando y es cierto lo que dice nuestra hermana. Cada quien tenemos como diferentes situaciones, diferentes debilidades y diferentes procesos, ¿verdad? Yo anoche justamente el Señor me confrontó en la madrugada porque cuando lee uno el libro de cómo Dios va a restaurar nuestro matrimonio, pues es muy confrontativo ahí donde dice que uno no debe de andar hablando pues de su esposo, ¿verdad? Con las personas. En la madrugada me siento muy mal. Eso es algo que el Señor está tratando conmigo porque Ah, yo, ¿verdad? En mi caso es como de que quiero hablarlo para sacar esto que traigo y yo voy donde mi padre y sí lo hablo, sí derramo mi corazón, sí lo saco, pero me queda como esa parte quizás carnal, ¿verdad? De que estoy con alguna persona y me pregunta, ay, ¿cómo, verdad? O sea, es esa pregunta que bien, pues no, no está todo bien, es una mentira, este, no me van a ver ya con él, o sea, es como que me confronta allí yo conmigo misma y empiezo, ese es el problema, que empiezo, ¿no? No, pues ya no estamos juntos, decidió irse, y ya entonces allí da la pauta, ¿no? Para que
que comience un tema y yo allí pues debo de saber parar, debo de saber como solamente, estamos en un proceso o alguna situación, pero no, yo agarro y este, sí, no, pues decidió irse, ya teníamos así, y empiezo a dar como un poquito más de tu lado, y allí pues párale de contar, porque pues ya cuando menos pienso, ya abrí la bocota, estoy metida en eso, y digo, ay señor, o sea, y ya queda él como que, ay, no fue él. Y sí reacciono de repente y digo, no, 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 pero es que yo también tengo mi parte responsable, aquí fue cosa de dos, no, testimonio, ¿verdad? Que el Señor nos perdona y tengo que avanzar porque como que el enemigo me dice, no, no te va a perdonar, ya hiciste muchas veces, ya reincides y reincides y retomo mi oración y continúo y avanzo y bueno, esa es la parte donde a mí me está tratando Dios conmigo. Bendiciones, hermanas, gracias por escucharme. Gracias, preciosas, por asistir, por compartir. Perdón, porque ya se nos ha terminado el tiempo, pero no quería quedarme sin hablar con ustedes sobre el que el Señor puso en mi corazón mientras Susan compartía. Y es el hecho de que nosotras debemos buscarlo a Él para estas situaciones. Es difícil, ¿no? Y lo primero que debemos hacer es correr al Señor para derramar las emociones que tenemos, porque si no hemos hecho eso, estamos tan llenas que a veces con cualquier persona, con cualquier pretexto o conversación, soltamos muchas cosas que no debemos soltar. El Señor trae a memoria a mi corazón lo que Él me mostró cuando yo atravesé por lo mismo. Y fue el versículo que habla sobre que la esposa es corona de su esposo. El Señor por medio de ese versículo a mí me mandó a ser muy cuidadosa con lo que decía. Y aunque al principio de mi viaje, antes de conocer al Señor, donde yo andaba desesperada dando tumbos y tumbos, yo hablé, obviamente, mi familia, los más cercanos, mamá, papá, hermanos, con un amigo muy cercano, cristiano, que yo tenía en ese momento, hablé sobre lo que estaba pasando y con nadie más. Cuando el Señor trajo a memoria, perdón, trajo a entendimiento esa verdad que yo había caído en esta falta, el Señor me envió a primero a pedirle perdón a Él, a limpiarme y a entender que estaba mal y por qué estaba mal, y luego me envió a también confesar mis pecados con las personas que yo me había expuesto como la pobrecita de mí, mira todo lo que me están haciendo, ¿no? Eh, y fue una lección de humillar a mi yo propio porque lo necesitaba, porque yo había alimentado con mi boca hablando de lo que estaba sucediendo con esta persona, había alimentado tanto mi orgullo y mi fortaleza de verme como la víctima que yo necesitaba quebrar eso en la carne. Ahora lo veo y lo entiendo de esta manera. En aquel momento yo no entendía por qué el Señor me mandaba a hacer eso tan humillante, pero lo hice. Por su gracia pude hacerlo con humildad, este, y dándole las gracias por todo lo que me había estado mostrando, ¿no? Pero creo que el Señor también nos trae a memoria ahora con lo que compartía Susan, preciosa, es que todas tenemos algo que el Señor quiere corregir en nosotras. Y debe buscarlo porque Él nos da el discernimiento para entender con qué persona es prudente quedarse callada y no decir absolutamente nada o solo esbozar una sonrisa cuando nos pregunten y ser inteligentes para cambiar el tema. Y con otras que quizás podamos compartir algo que ponga un límite, ¿no? Con una sola frase podemos poner un límite y continuar con otras cosas, ¿no? Pero todo esto nos lo da el Señor con sabiduría y también con la templanza del Espíritu para poder enfrentar estas situaciones y teniendo claro el panorama de lo que el Señor nos pide. Como muchos de ustedes saben, a mí el Señor me mandó a callar de mis amistades, de mi familia, muchos de los procesos muy delicados que yo atravesé mientras estuve casada, ¿no? Y que se enteraron
mucho tiempo después y ni siquiera fue por mi boca, ¿no? Entonces es entender que el Señor tiene el control de todo eso y que nuestro deber es con Él, con el Señor, y de dejarnos moldear por su palabra y no dejar que nuestras emociones sean las que gobiernen nuestra vida y nuestra lengua. Porque podemos, como dice su palabra, en nuestra lengua hay poder de vida o de muerte, y a veces cuando dejamos que sea el sentimiento y la emoción quien cabalgue esta lengua, vamos a cometer muchísimos errores que muchas veces empeora más las cosas y que crea fortalezas en los corazones de las personas, porque eso me pasó a mí. Muchas personas se ponen en contra del esposo en este caso, y sacarlos luego de esa emocionalidad, ya cuando el Señor trae a nosotros la convicción de que hemos hecho mal, es muy difícil y es un peso también para nosotras en nuestro viaje. Entonces, gracias Susan por compartir, por abrir tu corazón. Qué bueno que hayas traído también este tema al compañerismo para poder compartir. Bella, si hay alguna de ustedes que desea también compartir, Lisa, que creo que se quedó también con algo que compartirnos, el grupo está abierto para que así puedan hacerlo. Gracias, preciosas, por compartir, por unirse. Disculpen el internet y esperamos que nos podamos encontrar la próxima semana, y de la misma manera invitarlas a los compañerismos de este fin de semana de Lisa y de Nelly. Gracias por acompañarnos, Bella, y que pasen un lindo fin de semana.